Pues seguimos entrando en el corazón de Acacias 38. En este caso, llamamos toc toc a la puerta de ese altillo maravilloso para que nos reciba una de las sonrisas más bonitas de Acacias 38. Abril Montilla, ¿cómo estás? Bienvenida en tu caja. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo lo estás llevando? Porque parece que ahora preguntar qué tal estás ya parece que toma como sentido, ¿verdad? No es una frase de Sí, cortesía. Es de verdad, preguntamos de verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Todos los tuyos bien? ¿Todos bien? pues mi familia bien, yo ahora mismo bien, pero al principio sí que al principio lo pasé un poco mal, porque además como yo vivo en Málaga, pero como estaba trabajando en Madrid, me tuve que volver, todo fue muy rápido, dejamos de grabar de un día para otro y fue un poco estresante. Yo al principio lo pasé un poco mal, pero ahora mismo me estoy acostumbrando y mejor, la verdad. ¿Echas de menos a Lodia? Sí, un poco. Y sobre todo estar allí con los compañeros y tener la rutina de allí que era muy guay. Pero Bueno, bueno. vamos por orden, que tenemos una estructura de conversación muy bonita, porque tú has hablado de que al principio te costaba. ¿Por qué te costaba al Mm. principio? ¿Cómo has conseguido reubicarte en una realidad tan extraña como es la nuestra, Abril? A mí me costó sobre todo porque como primero, bueno, a todo el mundo creo que era algo nuevo y empezar a dejar de grabar de un día para otro, tener que volverme a mi casa y tal, fue en un primer momento no sabía lo que iba a hacer, no tenía trabajo ya, hasta que se vuelva a reanudar la grabación y todo, entonces me resultó un poco agobiante y desinformación sobre todo. Tú hablabas de dejar de grabar un día para otro. Yo soy Mm, consciente, me consta que sois una grandísima familia en Acacias 38. mm, Tuvo que ser extrañísimo, ¿no? Para ver cómo llegaba el virus de lejos. Lo hablábamos esta mañana con Agnes, que bueno, que mm, utilizabais un poco el sentido del humor de, ay, que nos infecta, que no sé qué. Bendito sí, sentido del humor, por otro lado. Luego parecía que lo teníamos en Italia y parecía que los que se equivocaban eran ellos, se pero iba ya acercando. de repente cuando lo teníamos aquí, ¿cómo era grabar desde dentro? Porque no dejáis de trabajar con el cuerpo, con las emociones, con el tacto. A menos de 2 metros Claro. no estáis la mayoría de las veces. ¿Cómo fue esos últimos días? Claro, en la última semana, ya con todo lo que estaba pasando en Italia y todo, nosotros ya lo comentábamos, nadie decía nada, pero lo comentábamos un poco diciendo, aquí obviamente también va a acabar llegando y esto se va a tener que parar y tal, pero no nos daban ninguna información, todo lo hacían como si no pasase nada. Pero nosotros obviamente éramos conscientes y además teníamos muchas escenas corales de mucha gente, no solo el equipo de actores, sino de técnicos de sonido, cámara, un montón de gente plato que es cerrado. Entonces, a medida que iban pasando los días y se acercaba ya la última semana, cuando empezó la cuarentena, ya era todo, no podíamos comer, los sitios estaban para comer muy separados, era todo muy extraño hasta que ya se tiró todo lo que se pudo y ya no se podía seguir grabando. Oye, serme honesta, ¿eh? Una persona como tú, una actriz como tú, un artista como tú, que ha pasado por grandes proyectos muy buenos, que de repente le llegue la oportunidad con mayúsculas de entrar en una serie tan magnífica y ya tan histórica como es Acacias 38, que recién aterrizas y recién se acaba y recién tenéis que parar. No te dio esos 3 minutos de Ya, rabia de decir, joroba, ¿por qué ahora? No podía pasar en otro momento. ya, la verdad es que tal, porque además, como yo llevo poco tiempo, el proceso de adaptarme allí a un sitio que todo el mundo se conoce y todo eso, a pesar de que fue súper fácil porque el equipo, yo creo que una de las cosas que más me gusta, el ambiente que había allí, pero yo todavía estaba en proceso de adaptación y de formar el personaje más y estar más cómoda con el sitio y toda la hora de grabar. Entonces, yo en mi proceso que todavía se está creando, porque actores que llevan interpretando un personaje mucho pues yo me estaba adaptando, entonces fue como cortar así de pronto y yo, joder, ahora que empezaba a coger como carrerilla, por así decirlo. Estás en un proceso de construcción, ¿vale? Porque precisamente yo siempre he escrito lo difícil y lo complicado que es que una serie diaria se renueve. Hay que tener mucho cuidado porque cómo entras con las tramas, qué tipo de personajes metes. Alodia, con qué pie ha entrado en Acacias? Porque llegas con secretos. Alodia llega con secretos, ¿o no?
Alodia, a ver, no sé qué impresión le dará a cada uno, pero en mi caso y como yo lo construí, como lo ensayamos y tal con los directores, en principio es una persona bastante transparente y que puede parecer muy buena y tal, que tiene su carácter y eso, pero un personaje en principio, o sea, las tramas que pasan después son bastante, o sea, un personaje una buena persona, así que no tiene muchos secretos tampoco. Bueno, eso de momento, estáis en construcción. Estamos en construcción. ¿Recuerdas cuál fue tu primera secuencia en Acacias? Sí, mi primera secuencia fue con Julio, o sea, mi primo que lo interpreta Adrián Reyes, y con Manuel Bandera. Y era la escena en la que los dos están en la pensión y me presenta a mí para intentar convencerle de que me haga una entrevista para hacer de la criada en su casa. Quédate con esa sensación que volveré a ella después, ¿vale? Cuando ¿Vale? pisaste por primera vez el plato de Acacias, ¿qué impresión te dio? Abril. Que era muy grande. Yo nunca he grabado en un platón de unas dimensiones tan grandes y con tanto escenario en un mismo plato de diferentes casas. La calle y tal me sorprendió mucho. Y después el ambiente que había allí, muy bien. Me dio muy buena impresión. A mí me gustó mucho ese choque de trenes, de esa Alodia, como tú dices, transparente, generosa, frágil, hasta cierto punto, con el personaje de Laura, de Agnes Jovet. Fue ese momento en el que entró en vuestro altillo y entró pisando fuerte. ¿Cómo recuerdas aquella escena? Sí, fue muy gracioso porque entre nosotras nos llevamos súper bien y muy buena relación, y entonces al grabar eso y verla a ella así tan seria, no sé qué, y como no tratando mal, pero desprestigiando de alguna manera a Lodia por ser más infantil en cierto punto, pues fue gracioso, la verdad. Nos lo pasamos muy bien grabando esa secuencia. Bueno, yo le he preguntado esta mañana a Agnes que qué taman Laura y Don Felipe, pero cómo se vive cerca de Don Felipe y Genoveva. Lo están pasando mal ahora, ¿eh? Lo están pasando un poquito Sí, sí, mal. sí. No veas, tienen ahí una. Bueno, ¿cómo has construido a tu personaje, a Laura? Es decir, perdona, a A tu lo de... personaje, a Eloída, es que estaba pensando en Laura ahora mismo. ¿Dónde empieza Abril Montilla y acaba tu personaje? ¿Y dónde empieza tu personaje, Alodia, y empieza Abril Montilla? A ver, yo el personaje, la construcción del personaje, primero era diferente. La propuesta que hicimos al principio del todo en los ensayos era distinta a lo que al final se hizo, porque Ah, curioso. a mí sí, porque en principio al leer los guiones la impresión que a mí me daba por lo menos era que era un personaje con mucha energía y como muy arriba, muy tipo Bellita, Cinta, por eso estaba en esa casa con gente de ese tipo de personalidad, pero como todos son de una energía muy alta, si metes un personaje que se va a quedar con el mismo tipo de energía, no hay contrapunto, no hay comedia, por así decirlo. Entonces mi personaje se rebajó a otro tipo de personalidad y lo hicimos distinto, hicimos otra propuesta distinta. Cuando tú creas un personaje, cuando se produce esa variación, ¿qué se lleva de ti? ¿Y qué te gusta de él, de ese personaje? Cuando tú miras la tele, cuando la gente que te conoce ve a Acacias, ¿qué ven en tu personaje, en Alodia? ¿Qué ven de ti? ¿Ven algún gesto, ven alguna intención, ven alguna mirada, ven algún tono, ven algo Sí. de ti? ¿Y qué te gustaría quedarte después de todo este recorrido que te dé Alodia de ella? A ver, yo considero que, a ver, evidentemente soy diferente a Lodia en muchos aspectos, pero en sí, visualmente los gestos y tal, y muchas de las características de su personalidad es bastante parecido a mí. La propuesta que llevaba al principio era más distinta, pero el personaje ahora como está y cómo está construido es bastante parecido a mí. Así que tiraba de cosas personales que me gustan y de gestos que yo tengo y tal para crear el personaje. Y después, ¿qué me gustaría quedarme de Alodia? Pues que considero que una persona con muy buen fondo y es muy transparente, dice las cosas, es muy espontánea, dice las cosas como las piensa tal cual. Pero en algún momento algún silencio sí que tendrá que dibujar, porque yo creo que de tanto decir la verdad, decirla tan de frente, a lo mejor le sale un poco caro, ¿o no?
Claro, o sea, con Doña Bellita y con Don José ya pasaba a veces y va a pasar muchísimo más. Es la gracia del personaje ese contrapunto con ellos. Bueno, hablamos del hilo argumental, ¿vale? Porque como bien digo, Alodia ha llegado para quedarse y yo todavía quedan por dibujar muchas tramas y todavía tenéis que recibir Biblias nuevas y demás. Yo creo que vas a ser un poco, no es el astre, pero sí ese ojo vigilante a ver qué hace Laura por la casa. ¿Por dónde se va a desarrollar, sin hacer spoiler, evidentemente, el hilo argumental, el desarrollo de tu personaje? De ese personaje que aparenta esa sencillez, esa fragilidad, ese diamante bruto por pulir, pero que de tonta no tiene un pelo. Pues la trama de Alodia se desarrolla sobre todo con la relación con Doña Bellita y Don José, porque, o sea, ahora sin estar Cinta en casa, sin estar Julio, pues realmente son ellos tres los que forman la familia, ¿no? Entonces, ella básicamente, Doña Bellita la empieza a ver como si fuese su hija, y a pesar de ella ser más niña, siempre está pendiente de Don José, Doña Bellita, de que no se metan en muchos líos y tal, y después con las tramas del altillo voy a ir teniendo más historias con ellos, voy a estar más tiempo en el altillo y va a desarrollarse diferentes tramas. Abril, confiésame, ¿te gustaría que tu personaje, que Alodia, se abriera una línea argumental y encontrar el amor? Que me gustaría, depende, no sé, yo creo sinceramente que no, me gustaría tener otro tipo de trama más cómicas con personajes del altillo y tal, pero realmente, o sea, si pasa o si pasase no tengo ningún problema, por supuesto, pero personalmente a mí me gustaría más otro tipo de trama, la verdad. La trama del altillo. El altillo, yo digo, como es ese frente de liberación, ¿no? Estáis siempre vigilantes, siempre sabéis todo, siempre controláis toda la información, pero caray, ha llegado Laura para cambiar las cosas. ¿En qué va a cambiar o en qué os va a cambiar a las ya habitantes del altillo Laura? Pues nos va a cambiar evidentemente en el choque de personalidad, de que todos allí somos muy abiertos, estamos como una familia y cuando llega ella es un poco como, Marcial. De pronto hay un ambiente de frialdad entre todos, es como que no nos escuche, un poco mucha presión con ella se siente y además formando también, teniendo en cuenta que es la criada de don Felipe y doña Genoveva que tienen un lío ahora monumental y entonces como no la queremos tener mucho cerca, digamos. ¿Hacia dónde te gustaría que se desarrollara tu personaje? Porque tu personaje acaba de entrar directamente, acaba de aterrizar. Sí que tenéis un colchón, bueno, acaba de aterrizar relativamente. Tenéis un colchón de un mes más o menos de episodios. ¿Hacia dónde se dirige dentro de lo que puedas contar? ¿Y qué te gustaría que sucediera? Es decir, evidentemente tu personaje es un personaje de mucha luz, un personaje blanco, aunque yo digo que algún secreto tuyo va a caer, estoy convencido. Pero... A ver. Pero ¿hacia dónde te gustaría que se desarrollara el personaje de Alodia? Pues yo creo, a mí personalmente me gustaría que se desarrollase a un personaje que acabe básicamente formando parte de la vida de Doña Bellita y de Don José como si fuese una hija más, sin necesidad de ser criada. Por ejemplo, me gustaría. De ahí en ese desarrollo que te diga, vete tú a saber si en vez de una hija te conviertes en su hija política. Vete tú a saber. Dejémoslo ahí. Oye, tú que has participado, insisto, en grandes proyectos, has estado en grandísimas series, pero entrar en una serie como Acacias, que de repente ves que tiene esa repercusión tan bestial, no solamente en España, sino fuera de España, ¿cómo lo has visto desde dentro, toda esa repercusión que tenéis absolutamente todos los personajes de Acacias? Pues la he vivido, sinceramente, yo había oído hablar de la serie, pero nunca la había visto, ni había consumido la serie ni nada. Y yo, sinceramente, creo que le pasa un poco a todo el mundo que no conoce esto de la serie diaria, que tienes por lo que escucha o lo que sea, que la ve poca gente, pero yo, Acacia ha sido uno de los proyectos que he estado que más gente lo ve y por Italia, por Sudamérica lo ve un mogollón de gente. Yo no pensaba que tenía tanta repercusión.
personalmente pensaba que tenía menos y tiene, bueno, ahora en Italia ya se ha empezado a emitir El salto temporal y ha tenido 3 millones y pico de espectadores, o sea, una barbaridad para los años que lleva. Exacto, porque va un poquito de la mano de esa repercusión, por ejemplo, en Italia, que tuvo El secreto de Puente Viejo, ¿no? Que son series que hemos También. exportado de muchísimo talento. Pero me surge una duda, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero una chica tan joven como tú y además viendo toda esa repercusión, ¿no tienes Twitter? ¿Que no tengo qué? ¿No tienes ¿Perdón? Twitter? Twitter no, ¿Y eso? no tengo. Yo tenía Twitter y lo dejé porque me aburría. Es que en general a mí las redes sociales no me gusta. De hecho, me quería quitar Instagram hace tiempo. Pero Me lo ahora, intento quitar varias veces. pero ahora con la entrada en Acacias, los fans te buscan, los fans te reclaman. Claro, sí, sí. ¿Cómo has recibido tú pues precisamente eso, el recibimiento de tu personaje de Alodia en Acacias a través de los fans, Abril? Muy bien, la verdad que todos los comentarios y mensajes que me han mandado, la gran mayoría positivos. Y lo que tú dices, que hay mucha gente que como es un personaje que se ve que es un personaje de buen corazón y una chica buena, pues todo el mundo piensa que tengo un secreto súper oscuro y que no soy tan buena. Todo el mundo piensa que soy lo peor, no sé. A lo mejor sería una decepción, pero bueno. Bueno, a lo mejor precisamente de toda esa bondad viene de un gran dolor o de un gran secreto, que también puede ir por ahí. Puede ser, puede ser. Pero mira, tenemos un amigo en común. Si yo a Alodia la diera ¿Quién? 30 monedas, ¿qué haría Alodia con 30 monedas? ¿Qué haría lo de Pues no lo sé. Con 30 Bueno, monedas. a lo que me refería, ¿cómo es la experiencia de trabajar con el amigo maestro y creo que uno de los genios de este siglo, que es Alex de la Iglesia, en un formato para HBO, ni más ni menos? Pues súper bien, yo he aprendido un montón. En concreto mi personaje tenía escenas que era un nivel interpretativo que nunca, porque yo no estudié nada de interpretación, que exigía mucha concentración y y él me daba mucha calma y tal, y además un proyecto que en sí el guión me gusta mucho, creo que va a ser un proyecto que va a tener mucha repercusión y nada, yo muy contenta, la verdad, estoy muy contenta con ese proyecto. A ver qué tal y cuándo sale. ¿Cómo es tu personaje? Cuéntanos, porque yo sí tenía referencia de que es un personaje de mucha intensidad, ¿no? De muchas emociones, de mucha carga interpretativa, lo que tú decías. Sí, es que lo que pasa es que es una historia que transcurre en un pueblo y hay diferentes historias. Entonces, una de las historias es un grupo de amigos, de adolescentes, que básicamente pues salen de fiesta, hacen ouija y tal. Entonces ocurre un suceso que hace que todo se empiece a tambalear, ¿no? En el pueblo todo el mundo, hay mucha incertidumbre y tal. Entonces sí tengo varias escenas que son, casi toda la escena que tengo es de mucha intensidad y muy para adentro y tal. Oye, y tú que has dicho que, bueno, que te estás formando interpretativamente hablando, ¿es difícil separar las emociones que uno tiene como persona de sus personajes? Es decir, cuando uno hace proyectos como el de Alex o el de Acacias, siente, no dejas de ser un filtro, ¿no? Eres persona, pero que te vistes de ese personaje. Cuando uno llega a casa cuesta desconectarse de todas esas emociones, de todo lo que vives. ¿O tú eres de las que cuando dicen acción te pones el piloto automático y cuando dicen corte la apagas? No, yo la verdad es que cuando tengo que grabar escenas de mucha, en general, yo soy una persona bastante inconscientemente, no lo hago conscientemente, decir, me voy a concentrar y voy a estar intensa desde que salga de mi casa para ir a grabar, no lo hago conscientemente, simplemente yo sola es como que me meto ya desde el principio. Yo cuando voy a grabar siempre intento estar muy concentrada y cuando tengo escenas que son de mucha dificultad, esto me cuesta mucho entrar y lo que pasa es que después para salir me cuesta horrores. Yo lo vivo muy como lo vivo yo. Eso es duro sobre todo. Sí. Pero fíjate, yo que he conocido proyectos del amigo Manolo Caro, hemos pasado de las flores hasta alguien tiene que morir. No vas a ser tú, ¿verdad, Abril?
No voy a ser yo, menos mal. ¿Cómo es trabajar con alguien con tal sentido del humor y tanto Mm. talento como Manolo Caro para Netflix? Muy guay, muy guay. La verdad, en este proyecto salgo bastante poco, pero o sea, fue un honor, sobre todo porque es una miniserie de 3 capítulos Sí. y, y fuimos todos los actores a leer los 3 guiones juntos y, ¿cómo lo digo? O sea, la historia y el guión en sí a mí me parece súper bonito, hay muchas metáforas, está escrito súper bien, yo me emocioné un montón cuando lo estábamos leyendo y me gusta un montón, la verdad, tengo muchas ganas de ver ese proyecto. Oye, Abril, en este confinamiento, ¿has reflexionado y has pensado que has estado posiblemente de los últimos 5 años en los mejores proyectos para la televisión? Es decir, has estado en La Peste, has estado trabajando con Alex de la Iglesia, que no todo el mundo lo consigue, trabajaste con Manolo Caro, ahora estás en Acacias, hiciste La Otra Mirada que cambió y tuvo también una repercusión brutal. Cuando uno mira para atrás, ¿no le da un poco de vértigo todo esto que vives? Pues la verdad que no sé, me siento muy afortunada y he aprendido un montón, sobre todo a aprender, o sea, y me lo he pasado muy bien y gracias a Dios todas las experiencias que he tenido han sido muy positivas. Pero vértigo no, o sea, experiencias que me han hecho aprender y que me hacen mejorar interpretativamente hablando, que es de lo que se trata y a lo que me dedico yo, que es actuar. Y muy contenta, sí, sí. Lo que te quería comentar, tú eres muy joven, pero ¿cuál tienes o recuerdas cuál fue tu primera experiencia en la que tú dijiste, ostras, pues a lo mejor me gustaría, quiero, me apetece ser actriz? ¿Recuerdas esa primera vez? Sí, yo desde muy pequeña, muy pequeña, yo ya quería ser payasa, ¿Mm? desde pequeña, desde muy chica, porque además mi abuela hace teatro, mi madre es actriz, mi tío, mi tía, y el círculo de todos los amigos de mis padres son todos de arte dramático, músico, etcétera. Entonces siempre me ha gustado mucho, siempre lo he tenido bastante claro. Y ahora, ¿te imaginas coger de la mano esa pregunta que a mí tanto me gusta, esa niña que quería ser payasa, y Mm, llevarla de la mano por cada uno de los escenarios, de los sets de rodaje que tú has estado, presentarle a Laura, a tu compañera, el del altillo, presentarle a tu personaje en Acacias, presentarle todo lo que estás viviendo? ¿Cómo le mm, explicarías a esa niña que quería ser payasa? Que sí, que lo mm, estás haciendo, que Alodia existe, que tu personaje mm, en La Otra Mirada existió, que has trabajado con Alex. ¿Cómo se lo explicarías a esa niña mm. que soñaba con ser artista? Uf, ¿cómo se lo explicaría? Pues no sé, la verdad, a ver, me ha gustado esa pregunta, a ver, pues se lo explicaría diciendo que, ay, la verdad es que no sé cómo responderte. Piénsate, mírate a los ojos de esa niña que quería ser actriz, que quería divertir, que quería Mm, divertirse. ¿Cómo le dirías que lo has hecho? mm. Pues lo he hecho a base de aprender, sobre todo de mi madre y de mis tíos, que son los que he tenido más cerca y que siempre he sabido escuchar y aprender y que poco a poco las cosas, si uno se esfuerza, pues van saliendo, como todo en la vida. Efectivamente, de eso se trata. Si uno Mm, aprende, las cosas van saliendo. Bueno, ¿y cuáles son los próximos proyectos? Porque efectivamente todo mm, esto se ha parado, pero efectivamente tú tienes proyectos. Aparte de Acacias, ¿cuáles son los próximos proyectos mm. que tienes porque vean la luz, porque vean vida? O sea, yo ahora mismo, después de Acacia, o sea, las últimas semanas que estuvimos grabando, yo he hecho varias pruebas y ahora mismo, como está todo parado, Claro. no se sabe. Entonces, lo que tengo es 30 monedas y alguien tiene que morir cuando se estrene y ahora mismo nada más. Y a partir de ahora, ¿qué tienes pensado ya qué es lo que harás en el momento en que abra la puerta de tu casa y te digan, venga, que sí, que te vas, Mm, que eres un mm. poquito más libre? Pues lo primero que haré será quedar con mi amigo y con mi familia, que llevo más tiempo sin ver, y ir a la playa con mi perro, Eres, seguro. ¿Te ha quedado muchas cosas pendientes? ¿Eras de las que cuando sufriste esa pequeña, si me permites, crisis,
de cuando surgió el confinamiento, no, ¿eres de las que pensaste, caray, la cantidad de cosas que me he dejado pendientes de hacer, de ver, de conocer, de hablar, de abrazar? Uf, pues creo que no mucho. Quizás lo que sí, familiares que hace más tiempo que no veo y que tenía pensado ver y ya, pues por la situación no he podido ir a verlos, pero realmente no me han quedado muchas cosas por hacer. Bueno, tú que estás metida ya en esta vorágine del teatro, del cine, de la televisión, ¿tú cómo te imaginas el día después de todo esto? Es decir, porque yo lo hablo normalmente con los grupos de música, que les pregunto cómo se imaginan el concierto del día después, pero ¿cómo te imaginas el rodaje del día después, una obra de teatro del día después? Tiene que ser muy raro, ¿no? Sí, me lo imagino. Primero, para que eso pase, creo que todavía queda un tiempo, la verdad. Y pues desde el momento que se empiece a grabar o a hacer teatro, lo que sea, se intentarán mantener unas medidas para que no, o sea, para la salud y tal, pero todo poco a poco hasta que al final podamos volver a la normalidad, pienso yo. Oye, una pregunta. Sí. Si tuvieras la posibilidad de caminar de la mano de Alodia juntas por ese Mm. altillo, en silencio, ella y tú solamente, y te sentaras en la cama a su lado, ¿cómo Mm. crees que sería esa conversación? ¿Qué te diría de ese viaje vital que es su vida, su existencia? ¿Qué le dirías tú a ella? ¿Cómo sería esa conversación? Eh, Pues no sé qué le diría yo, que me ha gustado mucho interpretarla y conocerla y que la quiero seguir conociendo, esperemos. Y que, no sé, creo que le daría las gracias y ella me la daría a mí. Gracias las que te doy a ti, amiga Abril. Ha sido un placer saludarte, de entrar, seguir rascando un poquito más del corazón de Acacias. En este caso hemos abierto esta mañana con Agnes, con su personaje de Laura, ahora contigo, con tu personaje. El nombre se las trae, ¿eh? Alodia. Sí, 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 todo el mundo me llama mal, ¿eh? Todo el mundo me dice Elodia o Lodia, nadie me lo dice bien. Bueno, yo me he esforzado por llamártela Laura, iba a decir yo, Alodia, para conocer los secretos del altillo. Esos secretos del altillo que esconden, yo creo que luces y sombras. La luz eres tú, las sombras creo que de momento tienes que estar vigilando porque yo creo que hay un poquito de oscuridad por ahí circulando, A ver, a no ver. sé si oscuridad, sino secretos en el altillo. Sí. Desearte todas las suertes del mundo, que te cuides mucho, que me alegra de verte que estás bien, pero la próxima ya sabes, Abril, la próxima contigo, con Alodia, caminando por el altillo juntos y que nos enseñe todos sus silencios, todas sus sonrisas, toda su luz, toda su fragilidad y toda su fortaleza. Abril, la última te la dejo para ti. ¿Nos hemos acercado a lo que querías que conversáramos esta tarde o te gustaría que pusiéramos o que te hiciera una última pregunta o dejar algo como firma o como rúbrica de esta conversación que hemos tecnológicamente con dificultades mantenido, pero que hemos logrado llevarla a cabo? Pues no sé, no me esperaba una cosa así, parecía así. Si tú me quieres hacer alguna pregunta más. Pues no, simplemente decirte que sea la excusa para vernos en otra vez, en otra ocasión, en persona, damos ese abrazo al Vale. día, vigilamos a Laura, que tiene mucho peligro, pero que me alegra muchísimo, muchísimo que gente con talento como tú tenga esa oportunidad de seguir subiéndose a un tren maravilloso como es Acacias 38, que se conozca el talento humilde, generoso, comprometido y que es capaz Gracias. de interiorizar tanto las emociones de un personaje como para darle las gracias, que no es poco. Abril, ha sido un placer enorme, cuídate mucho y nos vemos muy Igualmente. convencido dando un paseo por Acacias. Un abrazo enorme. Muchas gracias, un abrazo.